tardes. Me han pedido que les hable acerca de las fracturas nasales, ¿no? Y fracturas faciales, y después vamos a hacer algo de epistaxis. Ok. Entonces, bueno, primero para recordar algo de cuestiones anatómicas de lo que es la nariz, ¿no? Si preguntan por ahí cuál es la fractura más frecuente del macizo facial, la respuesta es la fractura de los huesos propios nasales, ¿no? Por eso la tocamos ahora. En la pirámide nasal, como ya les mencionamos en la anterior clase, está dividida en tercios, la pirámide nasal. El tercio superior básicamente es la pirámide nasal ósea, está compuesto por los huesos propios nasales y además las apófisis ascendentes o apófisis frontales del hueso maxilar. Entonces, cuando hablamos de fractura nasal, estamos hablando de estos dos huesos. El tercio medio, como ya hemos mencionado en la anterior clase, está dado por el septum nasal y el área donde están los cartílagos laterales superiores. Y el tercio inferior está dado por la columela, básicamente los cartílagos laterales inferiores. Entonces, para hablar acerca de las fracturas faciales, básicamente las dividimos en tercios, ¿no? En tercios. Generalmente en accidentes que hoy en día no es como antiguamente, uno se caía, digamos, del caballo y solo se fracturaba un hueso, ¿no? O fracturas bien definidas. Ahora, generalmente las fracturas vienen múltiples, ¿no? No solo el hueso propio nasal derecho, sino también el labio izquierdo, ¿no? O sino fractura del maxilar superior o de los malares o de órbita, ¿no? Entonces, generalmente los van a dividir en fracturas tercios, ¿no? El tercio superior, donde se van a dar sobre todo las fracturas del hueso frontal; el tercio medio, donde son básicamente fracturas de mandíbula o maxilar inferior, y el inferior, ¿no? Y el tercio medio, aquí se puede fracturar el maxilar superior, los huesos propios nasales, el hueso malar, la órbita o las apófisis cigomáticas, ¿no? ¿Ok? Para acordarnos básicamente el tabique nasal, ¿no? El tabique nasal, acordémonos, es la estructura que divide la fosa nasal en derecha e izquierda y tiene varios componentes. También se puede fracturar, ¿no? Generalmente una fractura de huesos propios nasales se acompaña de una tal vez luxación o tal vez fractura, ¿no? Del septum nasal. Y para acordarnos, estos son los componentes del septum nasal, si por ahí les preguntan, ¿no? Columela, básicamente la parte más anterior del septum nasal. La columela está compuesta principalmente por las partes mediales o cruras mediales de los cartílagos alarios inferiores, del septum membranoso, que es una estructura donde no hay cartílago, que se encuentra entre las cruras mediales del cartílago lateral inferior, y el septum nasal cartilaginoso, que es el cartílago cuadrangular. Eso es el septum membranoso. Atrás tenemos el cartílago septal o cartílago cuadrangular, por arriba y atrás la lámina perpendicular del hueso etmoidal, y por arriba y abajo el hueso bóveo. Además, estas estructuras se van a insertar en la cresta maxilar, que es parte del hueso maxilar, o la cresta palatina, ¿no? Que es parte del hueso palatino. ¿Okay? Entonces, esas son las partes del tabique nasal. Entonces, como habíamos mencionado, los tercios, ¿no? de la nariz: tercio superior, tercio medio y tercio inferior, ¿no? Entonces, siempre para evaluar una fractura nasal nos tenemos que acordar de las líneas de la belleza nasal, ¿no? Sobre todo la línea ceja-punta, ¿no? Que tiene que ser algo así como unos, ¿no? de paréntesis, ¿no? Con la concavidad hacia afuera y la convexidad hacia adentro. Entonces, se traza una entre la ceja hasta la punta nasal, específicamente si queremos ser específicos, al domo o crura medial de los cartílagos adentro. Entonces, si hay probablemente después de un traumatismo nasal, esta línea se va a ver afectada, ¿no?
Entonces, también acordémonos, muy importante en la evaluación de fracturas nasales o traumatismos nasales, que la válvula nasal interna, ¿cuál es el área más donde hay más resistencia al paso del aire en la vía respiratoria aérea superior? La válvula nasal interna, ¿no? Medial, que está conformada medialmente por el septum nasal, lateralmente porque el cartílago lateral superior e inferiormente por el cornete inferior. Generalmente la angulación va en promedio va en 15 grados. Cuando esta angulación, digamos, una fractura nasal que va a deprimir el hueso propio hacia adentro, obviamente va a jalar el cartílago de ese lado, entonces el ángulo va a disminuir. Si generalmente menos de 15 ya da problemas para respirar, y cuando es menos de 10 grados la obstrucción nasal es evidente. Ok, bueno, simplemente para hacerles acordar de la clase anterior. Ok. Entonces, de lo que se trata, hay varias clasificaciones de lo que es una fractura nasal. ¿Listo? Y generalmente se toma en cuenta la dirección del golpe, ¿no? Y la intensidad, en realidad. Entonces hay muchas clasificaciones, básicamente yo les voy a hablar de una de ellas. ¿Listo? Entonces esta clasificación de Strand y Robertson, estas fracturas se las estudia en base a la dirección de la fuerza que lo produjo y la lesión que lo ocasionó. Generalmente, acá en el Perú, que generalmente somos diestros, ¿no? Entonces una persona que está delante nuestra, generalmente lo vamos a golpear de esta manera, ¿no? Y vamos a hundir el lado izquierdo generalmente. Y hay tesis que se han hecho sobre ello. Entonces generalmente el lado izquierdo, después de una fractura, el lado izquierdo de un paciente va a estar cóncavo y el lado derecho convexo, ¿no? En forma de C. Listo. Entonces, en el primer plano, listo, dice el hueso nasal. Entonces, en el primer plano, aquí mejor lo vamos a ver. Generalmente el golpe es por un lado, listo, lateral, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Va a haber por ejemplo, como ya les dije, ¿no? Si el golpe es en este lado, les lo estamos dando por el lado derecho del paciente, el lado derecho se va a volver cóncavo y el lado izquierdo convexo, porque generalmente se van a fracturar de ambos lados. Ahora, si es un golpe más o menos fuerte, ¿no? Si es un golpe no tan fuerte, generalmente puede haber solo hundimiento de un solo lado. Y por ende, como se está lateralizando la pirámide nasal ósea, generalmente jala con ello el septum nasal, ¿no? Por eso generalmente hay también desviación del tabique nasal. ¿Listo? En el segundo plano podemos ver que si el golpe es de frente, ¿no? Es un ejemplo, de una varilla, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber generalmente? Un aplanamiento de los huesos propios nasales, como podemos ver, y la fractura generalmente es en los dos lados, ¿no? También puede ser que fracture también de la misma manera por aplanamiento, por aplastamiento el septum nasal, por eso siempre se acompaña, o casi siempre, de fractura de huesos propios nasales. Bueno, y el tercer plano es fracturas muy conminutas, ¿no? Sobre todo de alta velocidad, ¿no? Los accidentes hoy en día no solo viene una fractura de un segmento, ¿no? Generalmente ya vienen fracturas conminutas acompañadas con incluso fracturas de maxilar superior, ¿okay? Y siempre se acompañan de fracturas del septum nasal. Hay fracturas que le han puesto fracturas de nombres propios, ¿no? Por ejemplo, la fractura de Harhauer, ¿no? La luxatura de Harhauer, o si no le decimos luxación condrobomeriana, ¿no? Con disminución de los cartílagos laterales. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente lo que ven acá en esta imagen tomográfica. Entonces, ¿qué va a pasar? El golpe va a ser tan fuerte, generalmente el golpe va
antero-posterior, de adelante hacia atrás. Es muy fuerte, algunas veces no llega a haber fractura del hueso propio nasal, pero sí llega a dañar la parte blanda, que son los cartílagos. Entonces, el golpe ha sido tan fuerte que, acordémonos que los 2/3 inferiores es cartílago. Ha empujado, si bien no ha fracturado el cartílago, pero sí ha luxado su zona de inserción, ¿no? En la base, donde, como habíamos dicho, donde se inserta anteriormente el cartílago cuadrangular o el septum cartilaginoso, en la cresta del hueso, cresta maxilar, ¿no? Entonces se ha salido de su lugar, se ha luxado y así ha desarrollado. Entonces eso es lo que le llaman la fractura de Hart-Haber. ¿Listo? Va a haber una desviación y descenso de la punta nasal de la luxación con depresión del hueso propio y lóbulo, y en la rinoscopia se evidencia el borde caudal, como ven acá, del cartílago luxado hacia un costado. Y hay algo, digamos, una máxima en otorrinolaringología, ¿no? Que dice, donde va la punta, donde va el tabique nasal, el espécimen del cartílago, donde va en todo caso, digamos, la porción caudal del cartílago septal, a esa dirección se va a la nariz. Entonces este paciente obviamente va a tener una nariz torcida, ¿no? Aquí se ve la imagen. Tratamiento. Como aquí no ha habido, bueno, eso vamos adelantando el tratamiento. Ya sabemos, en términos generales, cuando se trata de una fractura de huesos nasales, el tratamiento es la reducción, ¿no? Generalmente reducción incruenta, es decir, sin hacer cortes, ¿no? de la fractura de huesos propios nasales. Generalmente es un procedimiento que se bajo anestesia local, no es necesario hacer cortes en términos generales, pero cuando se trata de fracturas de cartílago o luxaciones de cartílago, la reducción ya no es posible. Esto va de frente a cirugía, septoplastia. ¿Ok? Hay otro tipo de fracturas como la fractura de Chevalet. La Chevalet también, cuando hablamos de porción blanda, ¿no? Cartílago. Entonces, en la anterior habíamos mencionado, ¿no? Que había una luxación condromeriana. En este lado, como en el anterior caso habíamos dicho que se había luxado, ¿no? de la cresta maxilar, y está bien que se ha ido hacia un lado. En este lado ya sí hay fractura del cartílago cuadrangular, ¿no? Entonces esta es de las fracturas más severas que causan obstrucción nasal más severa, porque generalmente, como ven, es en el tercio medio más o menos, con tercio inferior, ¿no? Más o menos generalmente se dan a la altura de la válvula nasal. Entonces estas, como les había mencionado, obviamente van a disminuir el ángulo, ¿no? de la válvula nasal interna. Entonces definitivamente va a haber una obstrucción nasal tremenda, ¿no? Generalmente esta fractura se da de abajo, ¿no? Hacia adelante, quedando interna la articulación condromeriana, como habíamos dicho, o sea, abajo, ¿no? ¿Listo? Pero sí hay una fractura de hueso. Entonces obviamente este paciente, ¿qué va a desarrollar? Laterolínea, una laterolínea, una C, como por así decirlo, ¿no? Mientras que la anterior era una laterolínea en línea recta hacia un lado, en este caso va a desarrollar una C, ¿no? Y el ángulo va a estar generalmente en el tercio medio. Entonces, estas fracturas que hemos mencionado de cartílago, de partes blandas, generalmente se da por golpes inferiores, ¿no? Golpes de abajo, sino los que se caen de cara. ¿Listo? Luxación, va a haber una luxación del septum, retracción de la columna y va a haber afectación de los cartílagos alares y valvulares. Bueno, esos a grandes rasgos. Entonces, esto es importante porque saberlo, ¿no? Para que hay fracturas de parte ósea y parte cartilaginosa. La fractura de parte ósea es muy fácil tratar bajo anestesia local, una reducción de fractura, mientras que las cartilaginosis ya de frente van a cirugía. Una reducción no las va a enderezar. ¿Okay? Entonces el diagnóstico es clínico, como hemos mencionado, es muy importante saber la dirección, la fuerza, hay que saber si hay afectaciones neurológicas, sobre todo la palpación, quién inerva la piel, la sensibilidad de la pirámide nasal, el nervio trigémino a través de su nervio segunda rama o rama infraorbitaria, ¿no? Entonces generalmente cuando hay fracturas hay algunas veces anestesia, ¿no? o hiposensibilidad de la zona, a menos que haga mucha presión, obviamente, ¿no?
puede haber epistaxis, hay que descartar que haya epistaxis, sangrado nasal. También hay una máxima en otorrinolaringología, a veces hay epistaxis severas que llegan por emergencia y además nos damos cuenta de la fractura muy evidente, ¿no? Entonces, a pesar del tapón nasal y todas las medidas, incluso cauterización, a veces esos sangrados no ceden. Entonces, ¿qué se tiene que hacer antes de calmar una epistaxis? Algunas veces tenemos que hacer la reducción primero para que calme el sangrado. La rinoliporrea, que como ya habíamos mencionado, la rinoliporrea es consecuencia de una fístula de líquido cefalorraquídeo traumática, ¿no? Acuérdense, ¿no? La lámina, acuérdense que el etmoides es parte de la base del cráneo, ¿listo? El etmoides. Y hay una parte del septum nasal que se inserta en el hueso, que es la lámina perpendicular del hueso etmoidal. Entonces, un golpe muy severo puede hundir incluso toda esa zona hacia la bóveda craneal y dañar, ¿no? la barrera hematoencefálica incluso, y dar una rinoliporrea. Epistaxis, ¿listo? Entonces, y descartar hematoma septal. Okay. Al propósito de si un paciente presenta rinoliporrea, es un signo de fractura de base de cráneo. Si un paciente presenta otorragia, ¿qué es eso? Posibilidad de fractura de base de cráneo. Y si hay un hematoma retromastoideo, ¿listo? ¿Alguien sabe cómo se llama ese signo? Aparte de los ojos del mapache, ¿no? Battle, ¿no? Muy bien. Entonces, el signo de Battle, ¿no? Battle, así se escribe, ¿cómo se pronuncia? No lo sé. Signo de Battle, fractura de base cráneo, que es un hematoma retro, y ojos en mapache, también fractura de base cráneo. Entonces ya está. Todo tiene que ver en otorrino, todo tiene que ver en otorrino en realidad. ¿Listo? Entonces, si les pregunta, ya saben, te repito una vez si les preguntan, ¿no? Por si acaso. Entonces, al examen físico, ya hemos visto la línea estética nasal, la línea punta ceja. Hay que buscar lesiones cutáneas. Hay pacientes que llegan y tienen crepitaciones subcutáneas, ¿no? Las lesiones va a haber crépitos, obviamente las lesiones en la piel hay que escribirlas, hay hundimientos, hay edema, hay quimos, enfisema subcutáneo, todo eso, ¿no? ¿Por qué hay enfisema subcutáneo? Por ejemplo, ¿no? O sea, algunas veces incluso puede haber enfisema subcutáneo de párpados. ¿Por qué? Porque acordémonos, ¿qué separa la órbita de la cavidad nasal? Es está muy separada por un hueso muy delgado. Entonces, algunas veces cuando hay fracturas se acompaña, ¿no? Incluso el ojito parece que está proptótico, pero cuando uno lo toca, ¿listo? Cuando uno lo toca hay enfisema, ¿no? y crépitos, ¿no? Entonces eso es parte algunas veces, no hay que asustarse, sucede después de algunos días. A la palpación hay que hacer con el espejo de los dedos, con la mano derecha, ¿no? y con la mano izquierda generalmente sostiene, ¿no? Porque el paciente presenta mucho dolor, entonces para que no retroceda, de esa manera vamos palpando. Obviamente la palpación que vamos a ver, irregularidad, dolor, y si apretamos un poquito, crépitos. Entonces, el edema. ¿Por qué es importante valorar el edema? ¿Qué pasa? Algunas veces el paciente tiene un golpe muy fuerte, llega a emergencia después de un par de horas y ya está todo edematoso, con signos inflamatorios muy marcados, ¿no? Lo que separa la órbita de la cavidad nasal es la lámina papilácea. Entonces, el edema, ¿por qué es importante saberlo? A primer momento nos parece, por ejemplo, este paciente nos puede parecer que no tiene, la pirámide nasal está derecha, ¿listo? Y a pesar del gran edema, entonces uno puede pensar que no tiene fractura. Pero pasan unos días y recién nos damos cuenta que al bajar el edema recién tiene una lateral. ¿Para qué es esto?
porque le vamos a decir al paciente que regrese a los 4 días y una vez bajado el edema, recién realizamos la reducción de la fractura de huesos propios nasales, justamente por el edema. Justamente por el edema, ¿ok? Que disminuye. De esa manera duele menos y queda mejor la reducción de fractura de huesos propios nasales, ¿ok? Hemos hablado del sistema subcutáneo, listo. La asociación de la epistaxis con la deformidad ósea, como hemos mencionado, a veces es primero hacer la reducción para ocupar el sangrado nasal. Y en la rinoscopía vamos a descartar el hematoma septal. ¿Por qué es importante? El hematoma septal es una emergencia en otorrinolaringología. Porque ¿cuándo sucede el hematoma septal? Cuando hay fractura del cartílago cuadrangular, generalmente. ¿Y por qué sangra si el cartílago no tiene vasos sanguíneos? Porque lo que se lesiona es la cubierta que lo cubre, que es el pericondrio, ¿listo? El mucopericondrio que está ahí. Entonces, si hay una fractura, se va a llenar de sangre el espacio que se encuentre entre el cartílago cuadrangular y el mucopericondrio. Pregunta de NAM, ¿no? Entonces ahí se va a llenar el hematoma septal. ¿Y qué pasa? Porque es importante. Si no lo drenamos, como ya hemos mencionado anteriormente, el cartílago se nutre por inhibición, es decir, necesita que el mucopericondrio esté pegado al cartílago en este caso cuadrangular para que se nutra. Si se ha formado un coágulo y ese coágulo al final ya no va a estar oxigenando, ¿qué va a pasar? El cartílago cuadrangular, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Si se muere, se necrosa. Y si se necrosa, la nariz pierde soporte, pierde su apoyo. ¿Y qué pasa? Nariz sencilla de montar. Y otra cosa, si la infección crece, se puede perforar, pues da una perforación septal. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico de un hematoma septal como estamos viendo acá, ¿ok? Para ver una mejor evaluación del hematoma, si hay hematoma septal o lesiones, o para parar un sangrado, colocamos por ejemplo, vasoconstrictor. Agarramos una mechita de algodón, lo mojamos en el hospital que utilizamos, vasoconstrictor. ¿Qué vasoconstrictor? Epinefrina. La epinefrina, una ampolla entera con un frasco de lidocaína al 20%, mojamos nuestra mechita de algodón y la colocamos en las fosas nasales, calma el sangrado, el edema nasal disminuye y podemos ver mejor las estructuras, ¿ok? Listo, ya como hemos mencionado, las urgencias en traumatismo nasal son los hematomas. Este hematoma, si pasa un tiempo, se vuelve en absceso. Listo, se forma absceso. ¿Y por qué es importante drenar un absceso? Acuérdense por qué se llama a la nariz la pirámide, el triángulo de la muerte, porque el drenaje venoso se va a dar hacia los plexos pterigoides, que son intracraneales, y de ahí a los senos venosos intracraneales. Entonces estos pacientes fácilmente pueden hacer sepsis de los senos venosos intracraneales y obviamente abscesos intracraneales, meningitis y todo lo que pueda llevar. Y es muy importante detectar un hematoma que se puede volver un absceso. ¿Okay? Obviamente las laceraciones y las epistaxis porque pueden causar sangrados muy serios. Ya hemos mencionado, ¿no? Donde va el septum, va la nariz. Entonces, en imagenología, pregunta de NAM, ¿qué placas de incidencias de placa de rayos X se solicita para descartar una fractura de huesos propios nasales? La placa de Waters, o el otro nombre, ¿cómo se llama? Mento-naso-placa, ¿listo? Y la placa lateral de huesos propios nasales. Ahora, si queremos, si estamos pensando que la fractura está asociada a otras fracturas, como hemos mencionado, de órbitas o de maxilar, pedimos una tomografía. ¿Qué tomografía? Actualmente utilizamos la tomografía helicoidal multicorte y en términos generales la de macizo facial. Y si es con reconstrucción en 3D, en tercera dimensión, mejor, ¿no? Entonces, ¿qué tomamos el paciente que estamos pensando, además de fractura de huesos propios nasales, además de una fractura del macizo facial? ¿Qué pedimos? Tomografía. ¿Okay? Entonces, en la placa de rayos X vamos a ver, ¿no?, los trazos de fractura, ¿no?, del hueso propio nasal. ¿Listo? Y en la de Waters vamos a ver la pirámide nasal, ¿no?, la simetría de los huesos propios nasales. Y obviamente vemos la porción ósea del septum nasal. También nos sirve para ver un poco de órbitas, ¿no? Pero si queremos ver órbitas
órbitas, huesos maxilares, mandíbula, frente, mejor tenemos una tomografía. ¿Ok? Tratamiento. El tratamiento es bueno, hay que hacer la reducción cerrada simple o reducción incruenta, ¿no? Listo. ¿Qué se hace? En términos generales, lo importante. Cuando si vemos un paciente que no tiene, es evidente que en la fractura hay fractura, si queremos múltiples de la pirámide nasal, pero no están desplazados estos trozos de los huesitos, y además el paciente no siente que haya habido deformidad. Obviamente, como hemos mencionado, le hemos dicho que pase algunos días, 4 o 5 días es lo mejor para evaluarlo después del edema. Decimos que la pirámide nasal está central y con sus líneas estéticas normales. El manejo es expectante, mantener la expectativa. ¿Qué máximo le podemos tomar? Le pedimos que venga de acá a la otra semana, ¿listo? Para reevaluar. Y si sigue derecha, ¿qué le ponemos? Solamente su yeso, no hay necesidad de hacer reducción de fractura de huesos propios. ¿Listo? ¿Cuándo hacemos una reducción de la fractura? Cuando ya no hay edema. Generalmente entre el 3 y el 7º día. ¿Listo? ¿Y hasta cuándo puede hacer? Hasta los 14 días. Entonces es una mentira cuando dicen, ¿no? Tenemos ese problema siempre. Doctor, pero hágamela fresquita, ¿no? Pero su nariz está edematosa, ¿no? Lo mejor es que el paciente espere un poco más. ¿Hasta cuánto? 14 días. ¿Se puede hacer una reducción de fractura más tiempo? Sí se puede, pero a veces la probabilidad de que hagamos la reducción es menor porque el hueso ya generalmente está duro. Ok, entonces hasta el 14 día, ¿no? El resultado final después de la reducción lo vamos a ver al tercer mes, ¿no? ¿Vale? Porque generalmente, ¿cuándo se da la fijación ósea? Entre la segunda y tercera semana. Nosotros decimos al día 14, digamos así, no hay problema. A los niños también pueden tener fractura de huesos propionasales, pero los niños generalmente tienen la osificación más rápida, ¿no? Entonces, en los niños es recomendable hacerlo antes de los 7 días, ¿listo? Entonces, adultos antes de los 14, niños antes de los 7 días, ¿listo? Lo antes posible, pero sí hay que esperar un tiempo. En los niños generalmente esta reducción, en el adulto los hacemos bajo anestesia local, sentados en su silla o en la camilla, mientras que en los niños a veces lo tenemos que hacer en quirófano, porque los niños no se dejan colocar anestesia local, ¿listo? Por eso uno tiene que estar muy seguro de hacer el procedimiento. ¿Cuánto tiempo se deja la férula de yeso? Entre 10 y 15 días, ¿no? 10 y 15 días. Entonces, eso. De todas maneras, hablando del diagnóstico, en niños ya sabemos que están en crecimiento, tienen los núcleos de desarrollo, de osificación, entonces algunas veces las fracturas, como ya han hecho en traumatología suma, hay fracturas en tallo verde, es decir, en la placa de rayos X no se ve el trazo de fractura, ¿listo? No sé, pero es evidente al examen físico que la nariz puede estar lateralizada hacia un lugar, hacia la derecha o a la izquierda. Entonces, tener en cuenta eso, en los niños puede haber fractura en tallo verde, ¿ok? La técnica es muy simple, en realidad hay que colocar anestesia local, y poner, en general nosotros utilizamos, por ejemplo, el mango del bisturí, lo colocamos por dentro de la fosa nasal y las partes que están cóncavas las elevamos y digitalmente por fuera las partes que están convexas las aplastamos, nada más, ¿listo? Podemos utilizar algunos aparatos como las pinzas de Walsham, como vemos acá también, ¿no? Acordémonos que esto principalmente lo utilizamos para fracturas de huesos propios nasales. Cuando es cartílago, generalmente necesita cirugía. Ok. Cuando hay una impactación, es decir, hay una lateronía muy evidente, y es muy evidente, y es el hueso propio nasal, y en la tomografía se mira qué hueso nada más. Entonces, alguna vez hay que hacer osteotomía. Colocamos anestesia local y terminamos de fracturar. Colocamos un cincel de 2 milímetros y a través de la piel terminamos de fracturar el trozo para que se ponga débil y podamos hacer la reducción. Okay.
Y ya sabemos que la quista cartilaginosa la tratamos con una septoplastía clásica. En los niños ya hemos mencionado, algunas veces es cartilaginosa, listo. Se necesita menor fuerza para desplazar. Como hemos mencionado, importante la fractura en tallo verde, que igual, ¿no? Si estamos sospechando una fractura del tallo verde, igual, a pesar de que en la placa de rayos X salga que es negativa, de todas maneras intentar la reducción antes de los 7 días. ¿Quiénes forman más, como los niños tienen más cartílago, ¿quiénes forman más hematoma septal después de una fractura? Los niños. Los hematomas que he visto después de fracturas nasales han sido en niños, por eso en los niños es muy importante localizar los hematomas, y hemos visto muchos hematomas que después han sido abscesos, pero el paciente algunas veces ya llegaron muy tarde y con una sencilla de montar. ¿Ok? Listo. Ok. Bueno. Consideraciones especiales. Cuando hablamos de una fractura conminuta, doctor, ¿y podemos utilizar unas reducciones cruentas, es decir, con corte para colocar placas? Sí. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando están asociadas a otras fracturas como por ejemplo, de hueso maxilar, o son fracturas muy conminutas, muy conminutas. Ahí podemos colocar placas de titanio, ¿listo? Y para las fracturas conminutas siempre es un abordaje abierto, ¿listo? Para el dorso nasal, ya sea por un abordaje como una rinoplastía, con abordaje por la columela, se abre todo, o lateral si es muy severo. La pregunta, ¿no? Doctor, me he fracturado la nariz, ¿por qué no aprovechamos de una vez, ya que me va a hacer la reducción, mejor me hace una rinoplastía? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque puede ser que sea una fractura que tiene un trozo de hueso propio aislado, no sé, separado del resto de la pirámide ósea. Entonces, al momento de abrir para hacer una rinoplastía, ya utilizar las raspas, el equipo de ultrasonido, lo que utilizamos para hacer la rinoplastía, esos trocitos se pueden mover de su lugar, ¿listo? Y todo lo contrario, y a veces no se pueden colocar en su lugar y producir problemas estéticos muy, muy severos. Por eso al paciente se le dice, hagamos la reducción y después de 6 meses recién te puedes hacer una cirugía estética. Así la nariz esté torcida, es mejor que sea después de 6 meses. ¿Ya? ¿Cuándo es una emergencia? ¿Cuándo es una emergencia de otorrino en pediatría? Eso cuando un paciente, sí hay casos que fractura en pleno parto, la obstetra o el encargado de hacer el parto, se le resbaló el niño y al suelo. Fractura de pirámide nasal en el recién nacido. Acordémonos, y lo hemos mencionado, ¿cómo es la respiración en los recién nacidos? Totalmente nasal, ¿listo? Entonces, si el paciente tiene la obstrucción nasal, no respira porque tiene que lactar, ¿listo? Y cada vez que lacta se pone cianótico, porque ahí tiene una obstrucción nasal. Entonces, en los niños es una emergencia y hay que hacer la reducción, ¿listo? Luego de 3 días con mucha suavidad en salud para que eso vea. Ok, listo. Y a grandes rasgos, para tener de alguna manera, esta clasificación es un clásico, ¿no? Es un clásico de ustedes, ¿no? Es una pregunta que siempre viene en sus exámenes, las fracturas de Lefort. Las fracturas del macizo facial, antes, en las épocas en las que uno viajaba en carretas, eso se caía del caballo, se caía del acantilado, ¿no? Y a veces venían estas fracturas bien especificadas, ¿no? Según el trazo que está formando en el maxilar superior sobre todo, ¿no? Entonces las clasificaron así, Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, pero hoy día viene cuando una fractura, paciente de alto impacto, por alta velocidad de su carro, viene no solo con fractura, viene con Lefort 1, la 2 y la 3 juntas, ¿no? Y peor, y con minuta por todo lado, ¿no? Entonces, pero es un clásico que tienen que saberlo porque algún día les van a tomar en la residencia, en todo. Entonces, la clasificación del Lefort 1, este es el trazo, también se les llama fracturas horizontales porque es un trazo horizontal, ¿listo? Y donde se da generalmente por encima de la raíz o de los alvéolos de la dentadura superior, ¿no?
Entonces vamos a tener, es una fractura de maxilar superior, va a haber una línea de fractura sobre los ápices dentarios, ¿no? Y va a haber una separación del plano palatodentario del resto del maxilar. Entonces, ¿qué pasa? Pacientes que nos llaman porque generalmente vienen con, ¿qué? Con epistaxis, ¿no? Entonces, al momento de revisar el análisis, le agarramos la boca y hay una separación del plano palatodentario. Entonces, le agarramos los dientes y le movemos, es como una casetera, se mueve. Esto es una forma de diagnosticar. LEFOR 1, tratamiento osteosíntesis, ¿no? Reducción incruenta de fractura, reducción cruenta con osteosíntesis. LEFOR 2, ¿listo? La LEFOR 2, también llamada piramidal por la forma en la que se va a dar, como acá. Bueno, acá hay de todo, ¿no? Como se dan cuenta. Pero generalmente la LEFOR 2 venía así, porque parecía una pirámide. Va una línea de fracturas sobre la sutura cigomático-maxilar, raíz nasal, maxilar superior, pared interna de la órbita y apófisis pterigoides, ¿ok? Entonces va a haber en este trazo. Entonces, si en algún momento les van a preguntar, ¿y cómo doctor? Les van a presentar un caso clínico, paciente que tiene equimosis, ¿no? Periocular y además equimosis preocular. No hay disyunción palato-maxilar, ¿no? Palato-dentario, ¿no? Pero sí hay equimosis. Y en la tomografía hay fracturas de maxilar facial. ¿En qué sospechamos? LEFOR 2. ¿Listo? Y la LEFOR 3 es pues, la más severa, ¿no? Que es la disyunción craneofacial, ¿no? Disyunción craneofacial. Entonces la línea de fractura sobre la sutura cigomático-frontal y apófisis pterigoides puede cruzar con sección de nervios ópticos. Y además, generalmente, ¿qué les van a colocar en un examen? Paciente que cursa con fractura facial, tiene equimosis periocular, ¿no? Digamos, ojos de mapache, ¿listo? Y además que puede tener fístula de líquido cefalorraquídeo, o sea, una rinolicorrea. Entonces, cuando ya les dicen ojo de mapache, posibilidad de una fístula, ya saben. ¿Qué puede ser? LEFOR 3. Pero mira, este paciente está ñuto, ¿no? Tiene toditas. LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3. Por eso, ¿no? Ya no se encuentra de esas, ¿no? Pero, entonces, todas y el maxilar, y las fracturas de la mandíbula o del maxilar inferior, generalmente, ¿qué va a haber? Una asimetría de la mordida, ¿no? Entonces, vamos a ver que al momento de abrir y cerrar la boca, la mandíbula se va a lateralizar hacia algún lado y la dentadura ya no va a ser simétrica, ¿no? Va a haber problemas en la mordida. Igual, tratamiento, osteosíntesis. ¿Listo? Osteosíntesis. ¿Listo? Y eso es todo en fracturas nasales. ¿Alguna pregunta en cuanto a fractura mientras esperemos la siguiente? La fractura de hueso más común. La fractura de huesos más común de macizo facial es la fractura de huesos propios nasales, pura. Pregunta de NAM, por algo la bola de NAM. Pregunta. Bueno. Ok, epistaxis. Entonces, la epistaxis es una emergencia en otorrinolaringología. El 10 a 12% de emergencias es por este problema. Listo. La mayoría hemos sufrido una epistaxis en nuestra vida, pero cuando llegamos si hemos llegado a una emergencia en un hospital es porque hace realmente hay un sangrado, ¿no? Intenso, ¿no? Muy pocos requieren atención médica, pero cuando lo requieren es porque ha sido muy severo. ¿Listo? Generalmente en los niños, ¿por qué los picos de incidencia? ¿Por qué se da en los niños? Causa más frecuente de epistaxis en niños, varices nasales. Causa más frecuente de epistaxis en mayores de 50 años, hipertensión arterial. Mortalidad muy baja, 0,6%, pero pueden morir. He tenido pacientes posoperados, mis propios pacientes que han sangrado a los 10 días de la operación, todo salió bien, sangró, y cuando he llegado a atenderlos con 4 hemoglobina, de frente a la clínica, sangre y todo lo que se pueda, ¿no? Obviamente con su tratamiento nasal de pecho.
Entonces, pregunta clásica, que clásica, ¿no? Entonces, la irrigación de la nariz básicamente está dado por dos sistemas, como ya hemos mencionado, me parece, de la carótida interna y de la carótida externa. Bueno, entonces, carótida externa, ¿qué ramas van a dar? La arteria facial va a dar todas estas ramas, pero va a haber una rama que va a ser es la arteria del subtabique. La arteria del subtabique se va a meter por el piso de ambas fosas de las narinas, de las fosas nasales, y se va a meter al tabique nasal. La arteria maxilar interna, que es esta de acá, entonces, la arteria, sí. Entonces, la arteria maxilar interna se coloca. ¿Qué le pasó a la rádula? ¿Perdón? A la rádula, la fractura que tuvo, ¿de qué hueso? ¿De qué? Del jugador de fútbol. Ah, no debe ser, pues, supongo que. Es la padula, creo que les he puesto. La padula es fractura de huesos propios nasales. Pero, por ejemplo, ¿por qué es importante a los pacientes siempre cuándo hacerse una? Por ejemplo, la padula ha tenido después de su fractura, dos cirugías, o sea, con rinoplastia, porque si ven sus partidos, los primeros partidos tenía un narizonzazo. Se fracturó la nariz y se fue a Italia, le operaron, hicieron aparte de la reducción, hicieron la rinoplastia. Vino al siguiente partido, golpe, torcido, volvieron a operar y volvió a fracturarse, ¿listo? Y al final le han hecho reducción incrementa, pero su nariz, si lo ven hoy en día, totalmente por un costado, ¿no? Entonces, por eso también es importante los momentos, ¿no? Era mejor hacer la reducción y ya cuando esté de vacaciones que se pegue. La padula. ¿Okay? Entonces ya la facial, ¿qué va a dar? La arteria subtabique. La arteria maxilar interna, al final, ¿qué va a dar? La arteria maxilar interna, la rama terminal, es la esfenopalatina. ¿Por qué es importante la rama esfenopalatina? A la esfenopalatina también se le llama la arteria del rinólogo. ¿Por qué? Porque va a dar más o menos el 80% de la irrigación del septum nasal. Y eso, cuando se lesiona esta arteria, es la que más epistaxis va a producir. ¿Ok? Entonces, la esfenopalatina. ¿Qué rama también va a dar? La palatina descendente. La palatina descendente es una rama de la magia interna, se va por debajo del paladar y al final va a dar la palatina mayor. También que se va a ir al tabique nasal. ¿Listo? Está bien. No sé si está colgando. Bueno, y después, ¿qué tenemos? Del sistema de la carótida interna tenemos una de las ramas de la carótida interna, las ramas finales, es la arteria oftálmica. De la arteria oftálmica, cuando está intraorbitaria, va a dar dos ramas, a veces son dos, la mayoría son dos arterias, algunas veces una. Son las arterias etmoidales, la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las únicas arterias que aporta la carótida interna a la irrigación del septum nasal? Etmoidales, ¿listo? Tanto la anterior y la posterior. Alguna vez hay un intermedio, por eso la mencionaba. ¿Listo? Entonces, y bueno, como hemos dicho, ¿listo? No sé por qué se está parando mucho. Entonces, lo que habíamos mencionado de la carótida interna, ¿no? Entonces, la órbita va a dar sus ramitas, y dentro de la órbita, por el piso de la base del cráneo, van a pasar las etmoidales anteriores y las etmoidales posteriores. Entonces, pregunta, ¿quién conforma el área de Kieselberg? La arteria del subtabique.
que es rama del facial. La esfenopalatina o nasopalatina, rama de la maxilar interna. La palatina mayor, que también es una rama de la palatina interna, y la etmoidal anterior. La pregunta, ¿la arteria etmoidal posterior forma conforme el plexo de Kieselbach? Generalmente no. Okay. Y hay un plexo que da cuál, y doctor, eso, y si una nariz sangra es porque había una lesión en el área de Kieselbach, ¿no? Generalmente, el 90%. Pero los sangrados posteriores que hemos escuchado, ¿quién la puso? Hay un plexo que se llama el plexo de Wood. ¿Quiénes conforman el plexo de Wood? ¿Qué conste que estoy diciendo? Plexo de Wood, la faringea ascendente y la esfenopalatina. Ok, incluso en la tomografía podemos evaluar, ¿no? La entrada de la arteria etmoidal anterior, que pasa por debajo del oblicuo mayor y del recto medial, por ahí de la órbita, por el piso de la base del cráneo, se mete a la fosa nasal, ¿no? La arteria etmoidal anterior, ¿no? No sé si está apagando. Ya. No sé, mientras va reaccionando esto, ¿ya? Entonces, ¿qué más de epistaxis? Entonces, ya hemos hablado de los plexos. Incluso en la tomografía la podemos ver. Entonces, hay una gran variedad de epistaxis, obviamente. Si hablamos de las causas en niños, ¿qué es más frecuente? Las traumáticas, ¿no? Lo que se rascan y además tienen sus varices, hemos dicho, nasales. Entonces, ¿qué hacen? Se meten el dedito y dañan una varice, sangrado. ¿Listo? Entonces, tumorales. Un caso clínico frecuente que les van a preguntar en algún momento de su vida. Paciente, varón, adolescente, joven, que tiene tres cosas: obstrucción unilateral, ¿listo? Epistaxis recurrente y masa en fosa nasal unilateral. Diagnóstico: nasoangiofibroma, ¿listo? Nasoangiofibroma. Por eso es importante saber la edad del paciente. Paciente que vemos y que sangra muchas veces, varias veces, y es adolescente, y vemos una masa en la fosa nasal, todos tenemos miedo de biopsiar esa tumoración porque esa puede sangrar demasiado. ¿Listo? Nasoangiofibroma. ¿Qué más? En términos generales, ¿no? Obviamente las discrasias sanguíneas, las caulopatías van a tener más posibilidad de sangrado. Obviamente, paciente, ¿cuál es la causa más frecuente de epistaxis en adultos? Hipertensión arterial. ¿Cuál es la causa más frecuente de un sangrado posterior, de una epistaxis posterior? Hipertensión arterial. De epistaxis posterior. O sea, sangrado del plexo de Wood. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por qué es importante saber los antecedentes familiares? Tenemos, ¿no?, pacientes con enfermedades hereditarias, la enfermedad telangiectásica hemorrágica hereditaria familiar o enfermedad de Randall-Osler-Weber, ¿no?, que se transmite de una herencia dominante. ¿Listo? Entonces vemos varias familias enteras que desde el abuelo, la hija y los nietos sufren de epistaxis recurrentes, ¿no? Y una vez que los vemos en consulta, vemos dilataciones vasculares, las populares arañitas, ¿no?, vasculares, dilataciones vasculares o arañas vasculares tanto en mucosa de fosas nasales como en cavidad oral. ¿Listo? Entonces, advertidos están. Clínica y diagnóstico. Entonces, el epistaxis es un signo, es una manifestación de muchas enfermedades. Puede haber epistaxis anteriores y posteriores, pero la gran mayoría, yo diría que en el 95%, más del 95% son epistaxis anteriores, muy pocas son epistaxis posteriores. En mi vida, bueno, tengo 5 años como otorrinolaringólogo, he puesto 2 taponamientos posteriores en mi vida. Entonces, uno fue mi paciente, que le hicimos una cirugía de cornete, una cola de cornete muy grande y sangraba, y eso es una epistaxis posterior. Cola de cornete que con el taponamiento anterior no cedía y después de unos días empezó el sangrado. Fue el primer paciente que puse, y otro era porque un paciente hipertenso, ¿no?, que a pesar del taponamiento anterior no cedía. Con la sonda Foley recién mejoró. Entonces es muy poco frecuente, muy poco frecuente. Por ese motivo,
El tratamiento. Entonces, que conste que les estoy diciendo ahora. La vez pasada me han reclamado el grupo anterior, los que han dado examen, que no me he dicho, doctor. Pacientes están en la misa, están en la reunión de padres de familia y una persona empieza a tener epistaxis. Como ustedes son médicos, ustedes se mandan como voluntarios para calmar la emergencia. ¿Qué hacen primero? Lo primero que van a hacer, lo calman al paciente, lo sientan, lo ponen al paciente, si tienen un papel higiénico o algo que pueda obturar la fosa nasal, lo colocan. Si no lo tienen, no hay problema. Lo que le van a hacer es que se siente, flexione la cabeza y se presione fuertemente la transición entre la pirámide nasal ósea y la cartilaginosa, la parte blanda. 10 minutos. Con eso, el 90% de epistaxis cede. ¿Listo? No se dio al hospital. Ya toman taxi. Toman taxi al hospital, ahí están ustedes de internos de medicina. Sigue el sangrado, agarran, ya le hicieron presión, sí doctor, ya le hicimos presión. Agarran sus mechitas de algodón, le colocan lidocaína y con epinefrina y se lo colocan en ambas fosas nasales y vuelven a hacer la presión en la misma zona. La misma posición, sentados, flexionado la cabeza. No se dio taponamiento nasal anterior, con lo que quieran, gasa, dedo de guante, que vamos a ver, o preservativo. No se dio, vamos a taponamiento posterior. No se dio, sala de operaciones. ¿Listo? Ese es el algoritmo que y están abiertos. Tratamiento. Entonces, lo que hemos mencionado, ¿no? La impresión digital. ¿Cómo hacemos esa mezcla de lidocaína con epinefrina? Simplemente la ampolla entera de epinefrina con un frasco entero de lidocaína al 20% lo junto. Ya, y si tienen lidocaína con epinefrina ya preparada, eso. ¿Listo? También algunos recomiendan poner, si es que tienen, ¿no? Un paño frío en la región occipital. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Todo esto vamos a utilizar en un taponamiento nasal. Estas son las imágenes que utilizamos en nuestro servicio para tratar las epistaxis y esto es lo que generalmente podemos utilizar. Cuando decía gasa pura, entonces lo que pueden hacer ustedes tienen que calmar un sangrado con lo que tengan a la mano. Lo que más tenemos es gasa, ¿listo? Entonces la gasa, si no tenemos mechas nasales, nos agarramos las gasas más delgadas y más larguitas y las hacemos como un pasador, las adelgazamos, ¿listo? Y esto las introducimos a la fosa nasal, ¿no? Como hemos visto, el área 2 es donde está, o el área de Kieselbach, está ubicada, es donde se producen la mayoría de sangrados. Entonces es muy fácil llegar a esa zona con ustedes, ¿no? Que no son otorrinos, con una mecha nasal. Entonces lo que se hace es colocar la mecha nasal, imagínense como si fuera, ¿no? Ida y vuelta, como un fideo, acá, lo que se pueda, obviamente. Lo que tienen que hacer es simplemente tapar, ¿ok? Entonces nosotros también utilizamos en el hospital, los que ya han ido viendo, colocamos nuestros dedos de guante que los hemos cortado y metemos ya dobladitas las mechas nasales. Y eso con un lubricante que nosotros utilizamos tetraciclina, ¿no? Introducimos en las fosas nasales. ¿Listo? A grandes rasgos esto. Entonces, eso es con dedo de guante, lo mismo pueden hacer con preservativo. ¿Listo? ¿Cómo se pone? Generalmente el preservativo lo podemos hacer de la misma manera. Le metemos gasas o algodones dentro de los preservativos y lo metemos con nuestras pinzas bayonetas, que seguramente ya lo han visto los que han tenido la oportunidad, ¿no? O si no, primero colocamos el preservativo y después vamos colocando torunditas, colocamos en la nariz el taponcito y con torunditas de algodón hasta que la nariz esté taconeadita. ¿Listo? Generalmente, ¿cuánto tiempo tiene que estar? Si hemos llegado a taponar es porque ha habido un sangrado severo. Este tapón tiene que estar 5 días. No es que al día siguiente, mañana corra el otorrino, nada. 5 días. A los 5 días el otorrino lo ve porque le va a sacar el sangrado, ya va a parar. Y obviamente ya al paciente ya le hemos visto que no sea hipertenso, que ya no tenga coagulopatías y todo eso, ¿no? Entonces en ese momento ya le sacamos el tapón y si es necesario lo cauterizamos. La gran mayoría ya no necesita cauterizar. ¿Okay? Entonces esto es lo que les decía para colocar las mechas nasales. ¿Okay? Trata de hacer el vaivén, ¿no? Un zigzag, por así decirlo.
en lo que se pueda, o sea, en lo que se pueda, ¿no? Y como médicos ustedes tienen que saber utilizar su espéculo nasal y una pincita, ¿no? Entonces este va a ser parte de estas dos tienen que ser parte, un especulito y una pinza bayoneta. Está baratita, ¿no? Por ahí expresa. Ok, ahora hay casos más sofisticados, el popular merocel, ¿no? Que se utiliza mucho en rinoplastías, por ejemplo. El merocel es o espongostán, es como una esponja, ¿no? Que al contacto con el agua esto se dilata, se inflama y cierra toda el área donde que lo colocamos, ¿no? Y tiene unos tubitos, ¿no? Tanto que atraviesa todo, pero donde el paciente puede respirar. Listo, también hay los tapones de merocel sin tubo. Podemos utilizar materiales hemostáticos absorbibles como el hemocolágeno, el Surgicel, por ejemplo, lo podemos colocar ahí, sobre todo en los niños, ¿no? Un paciente, un niño, imagínense, un niño sangrado severo, 3 años de edad, paciente que no se deja tocar, y para sacar el tapón es un problema, entonces le colocamos esos materiales absorbibles. Les taponemos la nariz y se absorbe solito o el paciente los elimina. ¿Listo? El Surgicel. El colágeno fibrilar, que es una goma de fibrina, ¿listo? Cada uno cuesta, esta ampollita, esta jeringa cuesta 600 euros. Y bueno, llegamos a los taponamientos posteriores, ¿no? Hay tapones anteroposteriores, como este, por ejemplo. Es como una sonda de Sengstacken. Entonces, las sondas de Sengstacken que utilizamos para varices esofágicas, ¿no? Las cirróticas. Viene con 2 globos. Un globo que está en la parte anterior y, bueno, en la parte anterior o atrás, por así decirlo, está el globito que va a ir al cabo, ¿no? Pregunta de nada. Para calmar, ¿dónde debemos colocar el tapón posterior para que calme la epistaxis posterior? La respuesta es coanas. En realidad va en la nasofaringe, ¿no? Pero en esa pregunta era coanas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tapar es el contacto o la unión de las fosas nasales con la nasofaringe. Por eso va en coanas, ¿no? Entonces metemos, inflamos, tapamos coana y después el otro globo lo inflamos y tapamos fosas nasales, ¿no? Esos son los taponamientos anteroposteriores, ¿okay? Y entramos a lo que es una avanza. Entonces, acuérdense la dirección para colocar un taponamiento nasal. Si van a colocar un tapón del que sea preservativo o de guante, siempre en esta dirección, recto. Porque si lo hacemos en esta dirección, hacia arriba nos vamos a chocar contra el cornete medio y el paciente va a sufrir mucho. Entonces, en esta situación. Entonces, ser lo menos lesivo con la mucosa nasal. ¿Listo? Y manejar el cuadro de forma, porque si le falta plaquetas, colócale plaquetas. Si está hipertenso, dejarle plaquetas. Tipos de taponaje posterior. Entonces, los taponajes, ¿cómo diferenciamos? Bueno, en realidad, siempre que un paciente está sangrando hay que hacerlo sentar. ¿Listo? Porque si el paciente, digamos, nos tocó alguna vez asistir a un paciente que estaba anticoagulado por un ACV isquémico, ¿listo? Pero estaba echado el paciente, no se podía parar, pero nos llaman por de frente, doctores, el neurólogo, nos decían un epistaxis posterior. Entonces, como estaba el paciente echado, lo veíamos sangrando por la boca, ¿no? Porque parecía que estaba un sangrado posterior, ¿no? Pero ya como no se podía taponar, lo sentamos un ratito y todo el sangrado salió por delante. Entonces, siempre el paciente tiene que estar sentado para evaluar, ¿no? Entonces, con la sonda Foley, que todos van a tener a la mano, lo primero que vamos a colocar, primero le colocamos un poco de anestesia, lidocaína con epinefrina, bebidas en gasita, en la fosa nasal, ¿listo? Para que anestesie un poquitito. Luego colocamos la sonda de Foley por la fosa nasal que está sangrando. Vemos que llegue hasta la parte posterior de la orofaringe y cuando está en la orofaringe empezamos a inflar. Generalmente, inflando hasta 10 centímetros cúbicos se tapa una coana, ya sea de agua o de aire. Entonces, una vez que inflamos, traccionamos y se va a atracar en la coana. Hacemos una leve tracción de la sonda Foley y empezamos a hacer además un taponamiento anterior. Entonces, en este caso sí utilizamos gasas o mechas de gasa y colocamos taponamiento alrededor de la sonda, pero traccionando para que no se me esté metiendo
el globo inflado más abajo, ¿no? Y lo tapamos totalmente alrededor con gasitas, ¿listo? Con gasitas y luego se lo acomodamos como aretito. Algunas veces le hacemos un nudo acá para que no se meta, ¿listo? Y lo colgamos. Entonces eso es. Hay otros tapones con el muñeco, popular muñequito, ¿no? Que es lo mismo con gasas. Hacemos un muñeco, una bola de racimo con gasa, y lo que hacemos es lo siguiente. Okay. Entonces le colocamos igual una sonda nasogástrica, Foley o nélato por la fosa nasal. Lo jalamos con una pinza, cuando esté en la orofaringe, jalamos la sonda por la garganta, amarramos nuestro muñeco que hemos hecho, que está en la bola de gasa, que está suturada a la punta de la sonda nélato, y la jalamos y lo hacemos atracar en la cuana, y hacemos, esta es menos dolorosa, pero es más demora más en hacerlo, ¿no? Entonces yo prefiero esta, por ejemplo, en pacientes postoperados colocamos estos tapones posteriores, pero ustedes para cada una emergencia sonda y Foley, ¿no? Lo jalamos, lo atracamos, igual, seguimos con el taponamiento anterior y lo pegamos el taponamiento posterior con una cinta al exterior, ¿no? Entonces hay muchas complicaciones del taponaje nasal, pero salva vidas al fin y al cabo, ¿no? Listo. Entonces también hay abordajes quirúrgicos, como hemos dicho, si no mejora con el sangrado, con la epistaxis posterior, nos vamos a cirugía. Si es un sangrado que probablemente viene del etmoidal anterior, hacemos un abordaje externo para encontrar el etmoidal anterior, como hemos mencionado, y la ligamos directamente. ¿Listo? Bueno, hay videos. O también tenemos abordaje quirúrgico para encontrar la salida de la arteria esfenopalatina. Y por último, la embolization angiográfica, pacientes pacientes, por ejemplo, un nasoangiofibroma. El nasoangiofibroma, como hemos mencionado, es una tumoración muy sangrante, muy extremadamente sangrante. Y a veces se empieza a sangrar y no lo paran con tratamiento posterior, ni con cirugía, porque para hacer la cirugía sacas el tumor, pero sangra al contrario. Entonces lo que es una embolización angiográfica, ¿no? Entras por la arteria femoral, llegas por radiología intervencionista hasta la maxila interna, hasta la maxilar interna, y mandas tu químico embolizador, el que va a fibrosar la maxilar interna y va por ende la esfenopalatina, y por ende ya no va a sangrar el tumor nasoangiofibromatous. ¿Listo? Entonces también puede ser. Y eso sería todo. Muchas gracias.